Hasta el momento hemos visto cómo calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Ahora veamos cómo se puede calcular esta fuerza en un sistema donde intervengan un mayor número de cargas. Cuando varias cargas están presentes, la fuerza resultante en cada una de las cargas, producto de la interacción entre ellas, es el resultado de la suma vectorial de las fuerzas ejercidas por el conjunto de cargas sobre cada una de las cargas. Por ejemplo, vemos aquí un sistema de tres cargas negativas Q1, Q2 y Q3, donde la fuerza F13 que ejerce la carga Q1 sobre Q3 y la fuerza F23 que ejerce la carga Q2 sobre Q3 producen una fuerza resultante en la carga Q3, que es igual a la suma de las fuerzas F13 y F23. A esto se le conoce como el principio de superposición. La fuerza sobre cualquier carga originada por un conjunto de cargas individuales es igual a la siguiente ecuación, donde la fuerza total es igual a las sumatorias de todas esas fuerzas, desde F1 hasta un F sub n. Lo que es lo mismo decir que la fuerza total es igual a la sumatoria de una fuerza desde I igual 1 hasta n, y sustituyendo por sus valores constantes, sacándola de la sumatoria, en los valores de Q sobre 4pi epsilon sub 0, quedando entre la sumatoria las variables Q sub I y R al cuadrado por RI, todo desde I igual 1 hasta n. Para resolver este tipo de ejercicio haremos lo siguiente. Trazamos un eje de coordenadas teniendo como punto de origen la carga donde queremos evaluar la fuerza eléctrica. En este caso es la carga Q3. Realizamos el diagrama de fuerzas dibujando todos los vectores de fuerzas que intervienen, de acuerdo a la dirección y sentido que corresponda. Es decir, si es de repulsión o atracción. En este caso procedemos a dibujar la fuerza F13, que es la fuerza entre la carga Q1 y Q3. En este caso es repulsiva, por ser ambas del mismo signo. Entonces orientamos el vector de fuerza alejándose de la carga Q1. Luego procedemos a dibujar el vector F23, que representa la fuerza entre las cargas Q2 y Q3, que también es repulsiva por ser de signos iguales y cuya orientación también es alejándose de la carga Q2. Una vez trazados todos los vectores, procedemos a realizar las respectivas proyecciones en cada eje. Comenzamos con el vector F13 y proyectamos en el eje Y la componente F13Y. Como está en el lado negativo de las Y, es menos F13Y. Luego proyectamos en X las componentes F13X, que es positiva por estar en el lado positivo de las X. Realizamos el mismo procedimiento con el vector F23 y obtenemos las componentes F23Y y F23X, siendo negativa F23Y y positiva F23X. Teniendo todas las componentes vectoriales se puede proceder a sumar fácilmente los vectores y obtener las componentes del vector de la fuerza eléctrica resultante en Q3. Para ello sumamos, como ya se explicó en clases anteriores, las componentes del eje Y, en este caso menos F13Y más menos F23Y. Como sabemos, la suma de dos valores negativos da un valor negativo, por lo tanto nos da como resultado menos FRY, que sería la fuerza resultante en Y. Luego sumamos las proyecciones de los vectores en el eje X, F13X más F23X. Ambos son positivos y su vector resultante FRX es positivo. Por último, trazamos unas paralelas a los ejes y dibujamos el vector resultante, cuyas coordenadas son FRX, menos FRY, o si lo queremos
de forma vectorial como FRXY menos FRY, J. Este procedimiento es igual para n cantidad de cargas.